Comenzar, primero, bienvenido a todos. La tarde no está pasada con el pijama en un paquetón de palomitas de conguito y una película de eso. Las cosas como son, ¿eh? Así que tiene mérito haber venido de aquí porque se está en pijama ahora, ¿no? Como bien sabéis, pues el día 11 es la Jornada Mundial del Enfermo y este año va enfocado un poco al tema de la salud mental, ¿no? Porque todos sabemos que la salud no es solamente cuando hablamos de dolor físico, sino de la integridad de la persona. La integridad de la persona tanto a nivel psicológico, social, cultural, ético y espiritual. ¿Por qué el tema de la salud? A nivel nacional estamos experimentando en España la cantidad de personas que están sufriendo problemas mentales. A datos de hoy, hablando de salud mental del Hospital de Jerez, en Jerez Costa Noroeste, en diciembre hubo 10 suicidios consumados de jóvenes entre 15 y 29 años y 25 intentos en el mes de diciembre. Datos concretos. Jerez Costa Noroeste es desde Chipiona hasta Olvera, pero sí es verdad que con respecto al año anterior, en diciembre solamente hubo dos intentos y un niño consumado, es decir, 3. Y nos estamos dando cuenta de que estamos en una sociedad que mentalmente no está preparada para afrontar el dolor, para afrontar el sufrimiento. Y la Iglesia tiene que estar ahí. Los cristianos tenemos que estar ahí al lado de la gente que sufre. Por eso nos parece importante tratar las dos conferencias, tanto esta como la de mayo, profundizar un poco en este tema de la salud mental. Y hoy pues traemos a doña Paula Aparicio Valle, que es trabajadora, la coordinadora, casi directora, podemos decir, del geriátrico de San Juan Grande. Ella estudió terapia ocupacional en Granada, siempre trabaja por el sector sociosanitario y personas con diversidad funcional. Y realizó un posgrado en pediatría, un máster en atención temprana y se especializó en integración sensorial, a través de una experiencia que tuvo tanto en Sudamérica, en algunos países de Sudamérica, pero en Bolivia y el otro no me acuerdo, se me ha ido la cabeza. Y entonces, ella más que nadie trata continuamente con personas mayores, en su día a día. Y siempre ha tenido un vínculo en su formación con el tema de la salud mental y la enfermedad. Aparte que es un día a día en su trabajo, ella como coordinadora de la residencia. De hecho, es casi licenciada en psicología también, le falta el trabajo final, pero todo andará. Y después tiene la desgracia que se va a casar hace años también. Es un dato curioso. Es decir, tiene bastantes cursos también de neurología, de salud mental. Pues le damos la palabra a ella que nos ilustre, nos ayude a ver este mundo, ¿no? De la tristeza y de la salud mental y todo eso. Ilustre la palabra. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que muchos me conocéis. Así. No soy ninguna eminencia en el tema. Yo simplemente con mi experiencia voy a intentar llegar a algunas reflexiones junto con vosotros. La salud mental es un tema de actualidad, es un tema que preocupa, es un tema que ha sufrido un desgaste muy grande en los últimos años. Y bueno, yo creo que ya con la pandemia pudimos ver algunos de esos efectos devastadores, ¿no? En muchos de nosotros, en mayor o menor medida. Y también es un tema para mí muy difícil de abordar. Creo que hay que tener en cuenta muchísimos factores para hacer más o menos una radiografía certera. Y yo quiero empezar a modo de introducción con unos datos que bajo mi punto de vista son bastante impactantes y creo que sobre todo sirven para contextualizar en cuanto a lo que es la gravedad del asunto. Estos datos son a nivel, digamos, mundial, son a nivel general, pero yo creo que las cifras, muchas de ellas son escalofriantes, ¿no? Yo cuando veo que de aquí a 6 años, pues los problemas mentales van a ser la principal causa de discapacidad en el mundo, como mínimo creo que es preocupante y es para analizarlo. O por ejemplo cuando veo la cifra abismal
mí me pone hasta los pies de punta ver el número de personas, ¿no?, que al cabo del año se llegan a quitar la vida. Y si nos vamos a nuestro país de manera más concreta, pues los datos no son mucho más esperanzadores, la verdad. Yo sí es cierto que quizá analizando un poco estos datos, pues puedo a lo mejor interpretar que hay un cambio, creo, en las nuevas generaciones, un cambio de actitud, que creo que sí que explica un poco parte, al menos, de estos datos, ¿no? Las nuevas generaciones creo que vienen con una cultura de tabúes, con una normalización respecto al tema de la salud mental, ahí como se le presta más atención. Y creo que eso explica que al menos pues casi la mitad de los jóvenes en nuestro país pues reconozcan haber tenido en su corta edad ya algún problema de salud mental, ¿no? No explica todos los datos, por supuesto, porque luego pues encontramos como las cifras de ingresos hospitalarios por este motivo o incluso de suicidio en grupos de estas edades han aumentado muchísimo en los últimos años, pero bueno, creo que de alguna manera nos sirve para orientarnos. Y claro, cuando llegamos a este punto, pues sí que me gustaría reflexionar o que cada uno llegase un poco a pensar sobre qué es lo que considera que es una buena salud mental, ¿no? Si nos vamos a la definición oficial por parte de la Organización Mundial de la Salud, pues nos encontraríamos que la salud mental tiene que ser pues la capacidad de la persona para ser consciente de sus capacidades, tiene que ser una persona productiva, que aporte a su comunidad, una persona fructífera, y además no solo se dice que debe de cumplir todos estos requisitos, sino que además la salud mental no es solo la ausencia de enfermedad, debe haber un completo bienestar a nivel físico, a nivel social y a nivel psicológico. Entonces, claro, yo creo que bueno, como marco inicial está bien para más o menos orientarnos en lo que quiere decir la salud mental o lo que estamos hablando, pero también creo que es una definición que tiene muchas limitaciones. Creo que es una definición que incluso llega a marcar unas expectativas un poquito altas. Yo lo enfocaría desde el otro lado del prisma. Yo empezaría diciendo lo que para mí no es la salud mental. La salud mental para mí no es experimentar pues, casi todo el tiempo sensaciones agradables, ¿no?, o positivas. La salud mental no es un sinónimo de felicidad en este sentido. Hay una frase por ahí muy antigua, que no sé exactamente a quién se le atribuye, que aunque se refiere a la salud en general, creo que es perfectamente aplicable para la salud, ¿no?, para la salud mental. Que dice algo así como que la salud no es algo más que un estado transitorio que no augura nada bueno. Y yo creo que es importante, sobre todo en lo que al carácter transitorio se refiere de la salud mental. Creo que es muy importante, lo hemos visto antes en los datos, entender que en algún momento de nuestra vida, muchos de los que estamos en esta sala, al menos según las estadísticas, vamos a perder nuestra salud mental. Hay un carácter dinámico en ella y es algo que fluctúa a lo largo del tiempo. Entonces yo más bien lo definiría como una especie de equilibrio. Un equilibrio entre el área social, el área psicológica, el área física, y también hay una dimensión muy importante que tampoco recoge la definición oficial, que es la dimensión espiritual, ¿no?, que creo que es igual de relevante que todas las demás y que tampoco tiene cabida en la definición oficial. Ya a nivel personal, como cosecha propia, creo que por desgracia, creo que de aquí a unos años la salud mental se va a convertir en un lujo, al alcance de muy poquito, por desgracia, pero sí que es importante tener en cuenta que es algo que fluctúa y sobre todo que es algo a lo que hay que prestarle mucha atención y mucho cuidado, ¿no? Esta diapositiva no es más que un poco la evidencia de algunos de los motivos por los que la salud mental en nuestro país está en la forma en la que está. Estos datos siempre son como en referencia con la media europea. Yo creo que es que viendo lo que podemos esperar, ¿no?, el gasto pues siempre está inferior, no tenemos una estrategia de salud mental a nivel nacional, no hay un plan de prevención de suicidio. Y en cuanto a lo de la especialidad de psiquiatría, sí me llama mucho la atención porque lo hemos visto en los datos anteriores, en la diapositiva anterior, que la mayoría de las enfermedades debutan precisamente en edades muy jóvenes, antes de los 18 años, incluso antes de los 14 años. Y hasta el año 2021 en nuestro país no existía la especialidad de la psiquiatría infantil, ¿no?, o en la adolescencia. Creo que es algo que ya habla por sí solo. Y si nos vamos a la ratio, por supuesto, de psicólogos y de psiquiatras que hay con respecto a la media europea, pues por supuesto también estamos muy por debajo.
Todo esto, la inaccesibilidad de los recursos creo que es uno de los factores, pero por supuesto no es el único. Hay factores sociales, hay factores económicos, culturales. No voy a entrar, no voy a detener en ello. Sí, solamente voy a pararme un segundo en lo que he recogido como cultura de la inmediatez. Creo que es algo que no se le presta mucha atención hoy en día y que sí que nos afecta a muchos de nosotros. La era digital, la información, las comunicaciones, es como una tendencia a quererlo todo aquí y ahora, una tendencia a buscar una respuesta instantánea, una gratificación rápida, y creo que eso afecta de una manera muy, muy negativa a la salud mental y a las emociones. Creo que el hecho de centrarnos en cosas o en tareas, digamos, más simples, ¿no?, y más rápidas, al final te lleva a no tener planes a largo plazo, te lleva a no centrarte en tareas más significativas, a tener una visión un poco idealizada de la vida, unas expectativas y una intolerancia a la frustración. Sinceramente creo que es algo que no nos paramos a pensar, que no nos paramos a reflexionar, y simplemente quería recogerlo y quería mencionarlo en esta charla. Y luego, claro, pues si no fuese poco lidiar con todo esto, pues para colmo también en la vida tenemos eventos vitales y tenemos situaciones que digamos, creo que nos dificultan aún más todavía el conseguir ese equilibrio, o al menos mantenerlo, ¿no?, del que hablábamos antes cuando definíamos lo que es la salud mental. Hay un proceso natural por el que todas las personas pasan, ¿no?, cuando llega una enfermedad o cuando llega un diagnóstico, y es un proceso que tiene una sucesión de diferentes fases, cada una requiere su tiempo, y no todas las personas lo afrontan de la misma manera. Hay personas que va a depender mucho, yo creo, del tipo de personalidad que tenga el paciente o el enfermo, va a depender un poco del apoyo social que tenga esa persona, va a depender de los recursos con los que cuente. Y bueno, uno de los motivos, o si no el principal, por el que creo que he sido escogida para esta charla, es mi reciente experiencia y cortita con el diagnóstico de una enfermedad crónica neurológica, que bueno, se considera grave porque a día de hoy no tiene cura y es degenerativa. Y bueno, yo creo que mi experiencia puede servir un poco para sobre todo marcar todo esto que estamos diciendo. Yo hace unos meses me disponía a disfrutar de mis vacaciones, de mis ansiadas vacaciones, con mi familia, con mis amigos, con mi pareja, con mis planes. Y bueno, empecé a tener unos síntomas un poco extraños, unos síntomas que ya así a simple vista eran muy preocupantes, ¿no?, porque no encontrabas una explicación muy simple, muy sencilla, ya podías intuir que algo grave podía estar pasando. Y literalmente en cuestión de 3 días yo dejé de sentir por completo mi cuerpo. Yo tenía una lesión en la médula a nivel de las cervicales y eso hacía pues que no sintiera absolutamente nada. Dejé de caminar, no podía comer sola, no podía hacer prácticamente nada sola. Literalmente me quedé pues postrada en la cama. Entonces, claro, por supuesto yo no estaba preparada para esto. Creo que nadie lo está. Y creo que bueno, pues fue una auténtica lección, ¿no? Ya. Como os decía, creo que no estamos preparados para encontrarnos en una pérdida total o parcial de nuestra salud. Creo que nadie lo está. Cuando de repente pierdes tu calidad de vida de una manera súbita, pues la verdad es que son muchas las cosas que te pasan por la cabeza. El diagnóstico llega pues siguiendo un poco la metáfora del equilibrio, como, pues yo qué sé, como si estuviésemos en una cuerda floja y de repente llega como una ráfaga de viento a 200 km/h, que muy fuerte tienes que ser para que no te tire, ¿no? Entonces, claro, son muchísimas las sensaciones que te vienen a la cabeza. Yo creo que uno de los peores recuerdos que tengo, a ver si soy capaz de contarlo sin llorar, era el momento de irme a dormir. Porque yo ya tenía la certeza de días anteriores que por las mañanas me despertaba muchísimo peor que como me iba a dormir, ¿no? Los síntomas se agravaban y yo pues amanecía como mucho más dependiente. Entonces recuerdo realmente tener auténtico pavor por cerrar los ojos.
yo ya rezaba no por despertarme al día siguiente mejor, sino ya directamente la mente se consuela y yo ya rezaba por al día siguiente despertarme al menos como estaba. Al menos igual de grave ya estaba, pero por lo menos quedarme así, ¿no? Luego, pues, lógicamente con todo esto son muchísimas las emociones que te vienen a la cabeza. Con el diagnóstico hay personas que lo viven, pues, con enfado, hay personas que lo viven con decepción, con confusión, con tristeza. Hay personas que yo en mi caso tengo que reconocer que incluso el diagnóstico lo viví con cierto alivio, desde el punto de vista que te ponen nombre a lo que tienes, te ponen una etiqueta. Y yo sentí que de alguna forma, bueno, pues era la manera de tener nombre al enemigo, de ponerle nombre al enemigo y coger las herramientas y las armas pues, para enfrentarme a él. O como al final fue unirme a él, más bien. Y bueno, a partir de aquí también ocurren muchas cosas curiosas. Algo que a mí me costó muchísimo gestionar es que pasas de ser enfermo, o sea, pasas de estar enfermo a ser enfermo, ante los ojos de algunas personas, ¿no? Y eso es algo muy, muy, muy difícil de gestionar, o al menos para mí va así. No sé, yo reflexiono sobre personas conocidas, ¿no? Que a lo mejor tienen enfermedades graves y son personas que son capaces de integrar su discapacidad en su día a día. Y me llama la atención la manera que tenemos de etiquetar, ¿no? Esa parte sana, esa parte enferma, o esa persona sana o esa persona enferma. Hay personas que como, bueno, pues este astrofísico al que yo me refiero, que en una silla de ruedas, con una traqueostomía, con un generador de voz, pues consiguió hacer logros y hitos admirables, daba clases en la universidad, yo qué sé, pues publicó libros, realizó investigaciones y lo hizo de una manera para mí muy digna e incluso admirable. Y por el contrario nos encontramos personas que a lo mejor no tienen ninguna dolencia física, no tienen ningún tipo de diagnóstico, pero sí que tienen una cierta insatisfacción vital que les afecta de alguna manera negativa y a las personas que tienen a su alrededor y a mí, o sea, no puedo evitar plantearme si es justo que a esta persona, ¿no? A este astrofísico al que yo me refiero, se le califique como persona enferma y a las otras personas como personas sanas. Lo que quiero decir con todo esto es que el hecho de que te diagnostiquen una enfermedad para mí no quiere decir que tu salud desaparezca por completo, ni el hecho de que sea una persona sana tiene por qué implicar necesariamente que haya la ausencia de una enfermedad, ¿no? Y ya respecto a eso no me enrollo mucho. Luego pues hay otro proceso por delante, con el alta tú crees que todo va a volver un poco a la normalidad, vuelves a tu casa es tu hogar, tu zona segura, tu zona de confort. Y de repente, bueno, pues te das cuenta que tienes otra serie de historias a las que hacerle frente, no, tus limitaciones de repente no han desaparecido y también cuesta mucho trabajo lidiar con todo eso, ¿no? Yo creo que es muy importante, por desgracia todos en algún momento creo que de nuestra vida nos vamos a enfrentar a alguna enfermedad y creo que en ese sentido es importante ser conscientes de que tu vida no termina, simplemente cambia, simplemente tienes que replantear y planificarla de otra manera. Y también es importante la actitud con la que la hagamos. Yo tuve la suerte de coincidir, esta anécdota no la tenía preparada, la verdad, me acabo de hablar ahora mismo y creo que puede resultar curiosa. Yo compartí habitación con una chica que realmente yo no tenía por qué compartir con ella, porque ella pues tenía un diagnóstico de cáncer con un pronóstico pues la verdad que no muy optimista y no sé por qué pues la colocaron en neurología y fue mi compañera de habitación. Y en el momento del diagnóstico pues bueno, los médicos se marchan, tu familia te da un poco de intimidad, tú te quedas sola intentando procesar toda la información y en ese momento esta chica que yo no conocía de absolutamente nada, a través de una cortina, sin ni siquiera ver la cara, no paraba de lanzarme muchísimos mensajes positivos, ¿no? Algo que a mí en ese momento incluso hasta me llegó a no incomodar, pero yo decía, pues yo estoy ahora mismo intentando llorar el duelo que tengo, el duelo de haber perdido lo que hasta ese momento era mi salud, ¿no? Había gozado hasta ese momento. Y tengo que reconocer que a día de hoy le doy las gracias, no recuerdo ni su nombre, porque esos mensajes a mí me llegaron a calar. Aunque yo en ese momento no era capaz de procesarlo, ni era capaz de interiorizarlo, a mí esos mensajes realmente me llegaron a calar y creo que si estuviese algún día en la situación en la que estuvo ella, actuaría como actuó ella, porque no sé si en ese momento o en otro
creo que ese mensaje a mí me sirvió. Y luego, claro, con la enfermedad, pues también llegan otra serie de planteamientos, ¿no? Yo he sido capaz, gracias al diagnóstico, de ver y entender cosas que creo que no habría sido capaz de ver y entender si no hubiese sido por la enfermedad. Tus pilares cambian, tus valores cambian, hay cosas a las que tú le prestabas una atención que realmente te das cuenta que son insignificantes y empiezas pues, a darle importancia a lo importante. También creo que la enfermedad o el diagnóstico en ese sentido te permite percibir tu vulnerabilidad, la vulnerabilidad de las personas que te rodean, la vulnerabilidad del mundo estable, al menos hasta ese momento que tenías, ¿no? Y de alguna manera, pues, quien no se plantea, ¿no?, con esta sacudida, su lugar en el mundo o el sentido de la vida, ¿no? Creo que es muy llamativo como yo en mi caso en concreto, la enfermedad te pone ante tus ojos hasta la posibilidad de tu propia muerte. Algo que yo realmente, siendo una persona joven y gozando de salud, pues sí, sabes que está ahí, lógicamente, pero no es algo que realmente vivas teniéndolo en tu día a día ni vivas teniéndolo presente. Entonces, bueno, aquí es donde para mí entra en juego de una manera muy importante la espiritualidad, la religiosidad. Es algo que realmente está demostrado, ¿no?, que ya en una situación normal pues tiene un impacto muy positivo en la salud de las personas, y ante una situación como este tipo, pues creo que es un bastón primordial en el que apoyarse. Cuando hablo de espiritualidad, pues hablo de la existencia o el conocimiento de un ser muy por encima de nosotros mismos, y eso te brinda mucho consuelo, ¿no?, cuando entiendes o recuerdas, como en mi caso, que el significado de la vida va más allá de las circunstancias que te están ocurriendo en ese momento, ¿no? Creo que hay muchísimas cosas que están al alcance de nuestra mano, que no somos muchas veces conscientes, que son muy sencillas, y creo que van de la mano de todo esto que comento y que creo que aportan muchísimo. Son cosas tan sencillas como cuidar de los demás, como la oración, o meditar, o prestarle atención a nuestra propia salud, desapegarnos de lo material, el perdón, el consuelo. O sea, son cosas que van muy de la mano con todo esto y que creo que a mí en concreto, bueno, pues, me han ayudado. Luego hay muchísimas estrategias. Yo he recogido las que a mí más me han servido. Creo que el apoyo emocional es básico, es primordial. Creo que muchos de los que estamos aquí hacemos acompañamiento a personas, bueno, pues, en situación de necesidad, a personas enfermas. Y yo ahora creo que valoro aún más todavía esa capacidad de escucha, ¿no?, de la gente que tienes a tu alrededor. Y incluso le doy más importancia todavía porque yo sin ello, pues la verdad es que estoy segura que no hubiese sido capaz de llevarlo de la manera que lo he llevado. Algo que a mí me ayudó también mucho fue conocer la enfermedad, aprender mucho sobre ella. Me di cuenta que cuanto más leía sobre ella, menos miedo tenía o menos le tenía. Y también, por supuesto, creo que el expresar, el reconocer tus propias emociones, tus sentimientos, compartirlo con tu familia, con tus amigos, con la gente que te rodea, con tu cura de confianza, sea con quien sea, creo que es importante exteriorizarlo y creo que es importante compartirlo. No tengo mucho más, simplemente decir que este tipo de experiencias te cambia la vida, no termina, por supuesto. Creo que no es fácil, puede ser abrumador recibir un diagnóstico pues, de este tipo, ¿no?, cuando tienes una edad relativamente joven, pero creo que también te brinda la oportunidad de muchísimas cosas. Te brinda la oportunidad de cultivar tu propia resiliencia,
te brinda la oportunidad de saber valorar muchísimo más la vida, de agradecer por lo que realmente tienes y además creo que yo doy gracias porque sé que me quedan muchos desafíos por delante, sé que todavía me esperan pues, muchísimos retos, pero no estoy sola, tengo la compañía de la gente que me quiere, tengo muchísimo apoyo y sobre todo cuando crees, ¿no? Pues tienes por supuesto el amor y la fuerza que Dios te puede dar, ¿no? Yo doy gracias porque creo que me ha aportado una perspectiva que sin ella no habría sido capaz de tener. Es como si te pones otras gafas de repente y realmente mi sentimiento es de gratitud, realmente me siento agradecida. Creo que el hecho de que de repente, de manera consciente, te den una bofetada de estas características y te lo planteen, te hagas plantearte la vida de otra forma, pues creo que es algo para valorar, sinceramente, a pesar del dolor, porque creo que es inconcebible una vida sin dolor. Creo que la vida son altibajos, hay momentos mejores, hay momentos peores, hay momentos dulces, pero creo que es impensable, sería utópico tener una vida sin dolor y creo que en ese sentido, pues, todo esto yo creo que es la mejor lección que yo puedo sacar. Y nada más, solamente puedo daros las gracias a todos por venir y por escucharme y solo espero que, bueno, que algo de lo que os haya podido transmitir os cale y os sirva para vosotros mismos o para en el futuro ayudar a un tercero. Muchas gracias. Bien, ahora abrimos un turno de preguntas para aquellos que quieran preguntar, evidentemente. Bien. Ante todo, muchas gracias por contar tu experiencia, porque es difícil, yo me imagino que eso tiene que ser difícil. Y una pregunta que una se hace, ¿no? Cuando visita enfermos y tú empiezas a esos mensajes positivos que tú decías que escuchabas en ese momento, pero que en ese momento no te apetecía escucharlos. Muchas veces yo me pregunto, ¿estaré haciendo bien? Si tú vas con esa persona que está enferma y le vas diciendo, venga, no te preocupes, le intentas dar tu positividad, o es mejor callarse o escuchar. Desde tu punto de vista, ¿qué me podrías contestar? Yo creo que hay diferentes fases y que hay diferentes momentos. Por supuesto, tiene que haber primero una fase de duelo, hay que llorar lo que has perdido y creo que eso es importante también respetarlo. En ese sentido, yo creo que simplemente el acompañamiento es más que suficiente y para mí sí es curioso porque, como tú decías, para mí en ese momento esos mensajes no me calaban, incluso me podían llegar un poco a perturbar, ¿no? Porque bajo mi punto de vista pues no tenía sentido, quizás esta chica pues en un intento de, bueno, sabiendo que probablemente no me iba a poder dar ese apoyo más tarde, pues lo intentaba en ese momento y a mí me calaron de verdad. Yo creo que sí que es importante, yo creo que cómo nos enfrentemos ante una situación de este tipo marca de una manera dramática la calidad de vida y la salud que vayamos a tener posteriormente. Es muy muy importante afrontarlo de una manera positiva, realista, pero positiva. Y yo creo que eso, las personas que están alrededor son precisamente las que pueden aportar precisamente ese control, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo sí siento que un poco pensando, no es fácil hacerlo en el punto de vista que las circunstancias que te rodean pues continuamente te están recordando, te están alertando que algo malo puede ocurrir mañana, que algo malo puede ocurrir el mes que viene, pero es importante, bueno, pues tener ese control, saber mantener el equilibrio y plantarte en el presente. Y yo creo que las personas que están alrededor tienen una gran capacidad para ayudar a hacer eso, a centrarnos un poco en el momento en el que estamos y no pensar en lo que puede llegar a venir.
Muchas gracias, Paula, por tu testimonio. Yo te quería preguntar por la parte de la juventud, ¿vale? Tú has hablado de salud mental y lo has focalizado también en los datos que has dado al principio de cómo está afectando a personas jóvenes, ¿no? Y cómo parece que la tendencia es a incrementarse. El sacerdote ha hablado también de cierta intolerancia al dolor, a la frustración. Tú has hablado de la inmediatez que parece que prima en esta sociedad. Yo también hablaría de superficialidad, de las redes sociales, del daño que están haciendo también, quizá creando imágenes o una ideologización de la persona muy banal, muy superficial, ¿no? No sé si eso está detrás de todo esto. A mí hay una frase que me gusta mucho, que no recuerdo a quién se le atribuye, que tiempos difíciles generan personas fuertes generan tiempos fáciles generan personas débiles y personas débiles generan tiempos difíciles. Yo no sé si estamos en esa última parte, ¿vale? Sí, dice que tiempos duros o difíciles generan personas fuertes generan tiempos fáciles generan personas débiles y las personas débiles generan tiempos difíciles. ¿Vale? Es como el cierre del círculo. Yo pienso en la generación de mis padres, de mis abuelos, de los que estamos aquí, que vivieron tiempos duros, tiempos de guerra, de posguerra, de los años 60, en los que yo me crié, en los que eran tiempos difíciles, vivíamos con menos cosas que ahora, la inmediatez, la satisfacción desde luego no existía, no veraneaban, no viajaban, no teníamos tantas cosas materiales y a lo mejor pues generaron personas más fuertes. No sé si este tiempo de mayor riqueza, entre comillas, por lo menos en lo material, y de mucha superficialidad, creo yo, pues están generando a lo mejor personas débiles. No lo sé, realmente yo no quiero hacer un discurso, lo que quiero es preguntarte precisamente si tú crees, yo te lo pregunto como padre también, de 4 hijos que tengo, ¿no? Si algo puede estar fallando en ese sentido a nivel educacional, a nivel social, que estamos preparando una generación que a lo mejor son muy preparados intelectualmente, pero que realmente no son fuertes, no están preparados para tolerar la frustración, tolerar el dolor, o que están poniendo su meta, su objetivo en cosas vacías que realmente conducen a la frustración y a la intolerancia del dolor, ¿vale? Entonces, ¿qué piensas en ese sentido? Yo creo que es un poco lo que hablaba antes respecto a las prioridades, ¿no? Y los pilares. Yo, antes de la enfermedad, le prestaba atención a problemas que ahora me doy cuenta, incluso me he llegado a despreciar a mí misma por prestarle atención a cosas que ahora mismo me parecen ridículas. Entonces yo creo que un poco en la línea de lo que tú dices, cuando hablamos de tiempos fáciles, pues probablemente vengan un poco por ahí los tiros, ¿no? Cuando, o sea, si nos vamos a África, probablemente toda esta conversación y todo este diálogo, todo este planteamiento no tiene ningún tipo de cabida porque realmente las prioridades son otras. Entonces yo creo que sí, yo creo que estamos en una sociedad en la que los tiempos son un poco más fáciles para las personas jóvenes y creo que eso hace que de alguna manera afecte en ese sentido esa superficialidad. Exacto. Yo creo que es lo que decía antes con respecto a la cultura de la inmediatez también, ¿no? Hay claramente pues una tendencia a quererlo todo aquí y ahora, a prestarle atención a tareas mucho menos significativas, a tener una visión súper idealizada de la vida, unas expectativas que no son reales y todo relacionado pues eso, con la era digital, con la información, con el acceso a las redes sociales. Y yo creo que de alguna manera pues sí que afecta muy negativamente, ¿no? Emocionalmente, sobre todo en este caso a los jóvenes. Yo, Paula, bueno, darte las gracias por haber abierto el corazón y contar tu experiencia personal. Yo creo que es muy enriquecedora, ¿no? Detrás de todo lo que has dicho, yo creo que hay un contenido que va detrás de todo eso, ¿no? Los que nos dedicamos, muchos de aquí que estáis aquí, nos dedicamos a acompañar y atender a personas que están en momentos de fragilidad y
vulnerabilidad, como decías tú al principio, ¿no? Yo creo que hemos saltado casi indirectamente, o en algunos casos las has pronunciado, una serie de necesidades que cuando uno enferma se le genera, ¿no? Es decir, necesidades, tú decías al principio, necesidad de ser reconocida como persona. Has llegado a decir algo parecido al principio. Llegas a decir, no valgo para nada, te machacas a ti misma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y necesitas que alguien o tú misma te sientas reconocida como persona. Dice, es que ven ya mi enfermedad, no me ven a mí, ¿no? Claro, a mí una de las cosas que más intento actualmente es que la enfermedad no me defina. Y muchas veces pues ocurre lo que te estoy diciendo, ¿no? De que pasas de estar enfermo a ser una persona enferma y ante los ojos de muchas personas eso ya es imposible de cambiar. Aunque tú lo intentes, eso ya es muy difícil de cambiarlo. Por eso los ejemplos que he puesto antes, que no sé si me llega a explicar bien sobre las etiquetas a veces que ponemos, ¿no? Respecto a la enfermedad, respecto a la persona sana, y lo que es una persona enferma y lo que es una persona sana. Yo puedo decir que la enfermedad me ha cambiado, pero no ha cambiado mi percepción que yo tengo sobre mi propia salud. Yo tengo esclerosis múltiple, sí, es una enfermedad, sí, pero estar enferma es una condición y yo me siento de condición sana. Y que conste que estaría diciendo lo mismo que estoy diciendo ahora si estuviera sentada en una silla de ruedas. O sea, creo que es muy importante el hecho de cómo se sienta esa persona, por mucho de que haya un libro donde diga que tales requisitos llevan este diagnóstico. Es muy importante el cómo se sienta la persona y no dejar de lado. Eso es lo que me refería, que necesitas que sentirte reconocida como... Claro. Yo soy Paula, tengo una enfermedad, pero yo soy Paula y no quiero que se me reconozca como el diagnóstico. Y creo que eso es muy importante a la hora de tratar con enfermos y a la hora de acompañar enfermos. Ya luego has hablado también de la necesidad a veces del silencio, que necesitabas silencio, momentos para ti, necesidad de oración, necesidad de escucha también. Has elaborado casi un elenco de necesidades, ¿no? Que yo creo que a nivel de conclusiones sería muy importante, ¿no? Sobre todo para las personas que acompañamos, entendemos que a veces no es hacer cosas, es estar con esa persona desde sus necesidades, no desde las que nosotros podamos intentar generar a la persona que sufre. Yo por eso quería resaltar esos rasgos, ¿no? Que tú has querido puntualizar y me parece que son muy interesantes, ¿no? Y sobre todo a todas las personas que muchas de las que estamos aquí, pues estamos muy en contacto con este mundo de las necesidades que están en momentos de fragilidad y vulnerabilidad. ¿Alguien más? Bueno, pues damos un poco por concluir. Gracias, Paula, porque tu testimonio, te dije, digo, si no hace una mierda de conferencia te lo iba a decir. Está muy bien. Anunciaros que la próxima ponencia será el 2 de mayo, ponerlo en la agenda. Estoy detrás del doctor Casares Jiménez para que nos hable de la salud mental en los niños y en la adolescencia. Aprovecho que está aquí, a ver si se deja caer, y me dice que sí, que es el psicólogo del centro de San Juan Grande, ¿no? Y sería el 2 de mayo a las 8, porque la Pascua del Enfermo es el día 5 de mayo. Y entonces pues, queremos aterrizar, hemos visto el testimonio, pero sí hacer una visión, porque una de las preocupaciones que tenemos en la delegación es la sociedad que estamos dejando a estos jóvenes y a estos niños, que también necesitan de acompañamiento, porque nos damos cuenta, en lo que yo utilizo, que hay muchos niños huérfanos de padres ricos. Ustedes no pueden imaginar, bueno, aquí tengo 3 catequistas, el jaleo de padres, de niños divorciados, que si custodia, que si no sé qué, que si tengo una orden de alejamiento y no puedo asistir a la primera comunión, que yo me peleo con mi marido y no quiero que se sienta el mío. Estos los niños los están sufriendo, los están sufriendo. Y que cuando estos niños sean mayores, ¿qué tipo de salud mental estamos dando? Y eso es lo que queremos reflexionar en mayo. Espero que el doctor Casares nos ilumine, porque trabaja mucho en este campo con niños y con adolescentes en su trabajo.
Muchas gracias por venir a todos, gracias Paula de nuevo y sobre todo, ¿cómo está el día? Nos vemos, ¿no? Venga.